Bienvenidos a la pregunta del millón podcast. Hoy con unas super invitadas, las socias. Brato. Me estaba esperando mucho esta conversación, aunque tengo que acertar que me tiene un poquito nerviosa. Pero no entiendo nada. ¿Por qué? Oh, bueno. Antes de decirles por qué Dani y Ana son las líderes de TI Best, que es una empresa que se dedica a enseñarle a invertir a las mujeres, específicamente. Más allá de una conversación de dinero, es una conversación de independencia, de liderazgo, de poder. Me gusta mucho, admiro mucho este tema. Fue la razón por la que me da un poquito de susto esta conversación, es porque usualmente yo soy demasiado feminista para unos y para el otro lado, para otros. Entonces, como que no tengo una etiqueta, una definición de en qué punto estoy. Hemos tenido muchas charlas al respecto en otros contextos. Y pues hoy quisimos estar acá en este espacio para hablar de inversiones, de dinero, pero también desde muy esta óptica del feminismo, de qué necesitamos las mujeres para mm, ponernos las pilas, para ser más independientes. Y bueno, pues me gustaría que nos charlen un poquito de eso para iniciar, dónde nació Tella, por qué dedicada a las mujeres. Bueno, espectacular. Primero, muchas gracias, Cui, qué rico estar acá. Sí, estamos felices, felicísimas. Bueno, un poquito de la historia de cómo nació Teia. Y de hecho, sabes, recientemente siento que muchas hombres especialmente me han preguntado como, ¿por qué para mujeres? Y la respuesta siempre es como, ha sido en respuesta a la historia que yo tuve con mis inversiones, que empecé a entender de esto, a meterme a aprenderlo. Y cuando quería hablar de esto con mis amigos hombres, la mayoría medio estaban entendiendo el tema, moviendo su plata, tomando decisiones de inversión, pero mis amigas mujeres casi ninguna. O sea, era tema súper tabú, no, o ni siquiera les había interesado, ni siquiera habían abierto como esa puerta de curiosidad en su vida. Y empezó a hacer como un ruidito en mi cabeza y me acuerdo mucho que llegué como a un dato de que había una brecha de género en las inversiones y le empecé a dar vueltas a eso, me quitaba el sueño y un día decidí empezar a hacer contenido, pero como en mis redes personales, o sea, todavía no había proyecto ni nada, simplemente en mis historias con mis 1000 seguidores que eran entre amigos de la universidad, del colegio, familia, como, hola, ¿cuáles de las mujeres de acá invierten y la que invierta o hable de esto, avíseme porque quiero hablar con Agne? Y todos eran como, yo no, pero quiero, yo no, pero quiero, y así. Y empezó a hacer más bien como a pedir, me empezaron a pedir como, haz contenido de esto, habla de esto. Yo medio había empezado a hacer unas historias y fue como, públicalo, como reel, y yo como, pero no quiero que sea un perfil personal. Entonces creé una parte y en realidad todo empezó a ser muy orgánico. O sea, la respuesta de las mujeres, me empezaron a pedir sesiones personalizadas, me tocó sacar las sesiones personalizadas. En paralelo yo estaba trabajando en una startup que le fue muy bien y luego le fue muy mal. Entonces estaba como en el aro para las startups que robas más. Es ahí, claro. Entonces fue como un momento muy perfecto en que la startup le estaba yendo mal, esto estaba empezando a despegar y yo, bueno, me lanzo. Si en 3 meses a este proyecto le va mal, pues lo vuelvo como a intentar emplearle, pero quiero darle una oportunidad a esto. Y desde eso estamos acá. O sea, en ese momento empecé a hacer sesiones personalizadas, luego cursos de finanzas y empezó a crecer el proyecto. Y ya al traído como 1 año y medio del proyecto, yo iba a morir, estaba colapsada, no tenía manos, estaba como literal rezando como, por favor, Dios mío, necesito una socia. Y llegó la socia. Y se cumplió el eso. Se cumplió eso. Me encanta ese nombre. O sea, las horas que yo cuando lo vi dije, no, qué nota, o sea, como que conectó un montón. No, y que les conté la historia del nombre de las socias, porque fue. Casi nos divorciamos, o sea, casi dejamos de ser socias porque no nos encontrábamos el nombre justo para llamarnos las socias. Y fue como socia, de verdad, como le preguntamos al podcast y Daniela me decía, no sé, socia, y luego es como, a ver, esta La novia. gente hasta el LinkedIn, nosotras ya teníamos un poquito una dinámica que si yo publicaba algo y decía cierto socia en el post y ella, no, y mi socia, entonces la gente ya nos decía, "Ah, las socias muy chistosas, bla, bla". Y cuando le estábamos eligiendo el nombre al podcast, pasamos por mil vainas, de verdad, medio pelea, como, lo vamos a tomar. Y luego a la socia se le ocurrió y fue como,
obvio, no teníamos ahí ni creamos esto. La brecha de género en temas de inversión y en temas financieros es enorme, ¿cierto? Hoy en día sigue siendo como del 75%. Yo creo que ustedes tienen más esos datos que yo. El problema es que incluso hasta no existen los datos, ¿sabes? Como, Pues en Colombia, no sé. sí, en Colombia no existe. Sí, de hecho, yo he levantado muchos de esos datos cuando nosotros arrancamos con Investopi en 2015. Únicamente como el 3% de estudiantes eran mujeres. Y además eran mujeres esposas de alguien o hombres que habían tomado la decisión. Y eso fue muy frustrante para mí durante muchos años y a medida que fue pasando el tiempo empezó a abrirse un poquito más eso. El año pasado que quise hacer, yo sentía que teníamos muchas más mujeres y cuando dictaba clases yo decía, "Ah, estamos 50-50". Cuando hice la estadística era menos del 25 y fue una gran decepción. Bueno, pero de 3 a 25. Claro, fue un gran avance. Ahí descubrí que las mujeres somos mucho más juiciosas que los hombres por lo menos estudiando, porque siempre en las clases veo muchas mujeres. Entonces, como que era ahí un dato interesante. En términos de ver la problemática, es claro que existe una brecha en todos los términos financieros, pero más allá de eso, ¿qué vieron en el mercado y qué creen que hace falta en términos de mujeres en el mercado, ¿cierto? Hay más miedo, hay más desconfianza. Para mí es un tema que suele ser muy de referentes. Por lo menos cuando yo empecé a invertir era como, ah, sí, está que Warren Buffett, que no sé qué, que Bill Gates, que bla, bla, bla. Pero una mujer era muy difícil verla. También siento que hay mucha crítica respecto a las pocas mujeres que hay por ahí. Y es como, ¿cuál creen ustedes que es esa problemática que aleja o que de pronto no ha dejado acercarse más a las mujeres? O sea, yo creo que este tema siempre hay que verlo como un tema sistemático, ¿sabes? Como que uno no puede decir como por esta razón específica es que está sucediendo la brecha, ¿no? Entonces, primero hay que entender que también primero hay un montón de creencias que tenemos las mujeres, ¿sabes? Que tenemos un proceso de socialización diferente en este mundo y que hace que seamos un poco más conscientes del riesgo, que hace que por estereotipos de género pensemos que esos son temas de nuestra pareja y no nuestro, que cuando queramos como emprender o invertir o utilizar nuestro capital, seamos como más adversas al riesgo, y eso lo pongo así entre comillas, y si quieres ahorita lo hablamos. Entonces primero hay un tema como muy anclado a nuestra forma de ser por nuestro proceso de socialización, porque también hay una deuda histórica que se ha acumulado de situaciones de mujeres que empezaron a graduarse de la universidad 170 años en Colombia después del primer hombre que se graduó en la universidad, que empezaron a ocupar posiciones de liderazgo muchos años después. Entonces, eso es una. Luego por el otro lado, hay un tema de oferta de productos con enfoque de género, ¿no? Entonces, cuando tú ves, son productos que se le habla, y eso hay estadísticas y números, ¿no? Hay la mayoría de las campañas de marketing de entidades financieras le hablan a un cliente que es hombre, no a una mujer. El 66% de las plataformas de inversión están pensadas para un cliente hombre. Sí, de hecho, los brokers es 100%. 100%. 100%. Si ahorita, por ejemplo, es su momento mundialista, todas las camisetas, todo es como, claro, y no es que el fútbol sea excluyente, pero pues sí es un tema que es muy vecino, sí. Claro, y por el otro lado, así como por ejemplo, no sé, el ejemplo que estás poniendo, Juli, de que el fútbol está dirigiendo más a los hombres, luego también hay muchas cosas que las mujeres preferimos, por ejemplo, cuando invertimos, que no se está viendo en el marketing, por ejemplo, inversión con mirada de sostenibilidad, ¿sabes? Entonces ya de entrada tú ves, oye, es una mujer que está haciendo unos esfuerzos muy grandes para superar miedos, para como contrarrestar la deuda histórica, y luego llega un mundo en el que intenta entrar, y cuando intenta entrar no se le está hablando en el idioma correcto, ¿sabes? Entonces ahí
Y luego, además, hay que saber que las mujeres invertimos diferentes. Por ejemplo, entonces un hombre puede abrir una plataforma, no sé, de cripto y decirle meto y le miramos, o le ofrecen un restaurante, una participación en un restaurante y le entro y miramos y pierde plata y vuelve a empezar. Las mujeres invertimos en comunidad, invertimos en compañía y esos espacios tampoco se han facilitado. Y luego, obviamente, está el que tú dices, el tema de no tener referentes, de no encontrarlos y ver cómo hasta puede ser mi historia. Entonces, un poco eso es lo que intentamos hacer con Tella, ¿no? Como por eso cada vez que hablamos de finanzas y de inversión con nuestra comunidad es, primero, veamos hacia adentro, trabajemos, reaprendamos creencias limitantes, reforcemos otras creencias, luego, mira, te presento los productos de la forma en que tienen que ser presentados para ti y luego hagámoslos todos juntas, ¿sabes? Y eso es lo que ha hecho que de las 1.300 mujeres que han pasado por los cursos de Tella, el 70% que termina el curso termina con su primer portafolio de inversión creado, que esa es la verdadera estadística que nos gusta, porque si tú dices, no, tengo muchas personas en estos cursos, pero ¿cuántas terminan y cuántas de verdad toman acción, no? Y yo simplemente le sumaría que además las mujeres tenemos demasiados roles entre mamá, trabajo, la persona que igual es la cuidadora de la familia o la pendiente de los papás. Bueno, entre todas esas cosas muchas veces no tienen el tiempo, no le pueden sacar tan fácil el tiempo a hacer este tipo de formaciones o de meterle de verdad la energía a las inversiones. Y además hay algo que justo con todo lo que estamos haciendo con este último producto que sacamos, que hemos estado hablando con un montón de mujeres, también me he dado cuenta que, y eso también hay una métrica o pues un dato ahí en Colombia súper importante de la cantidad de familias monoparentales donde la mamá es la cabeza de familia. De hecho, pues aquí Colombia es el país donde hay más mujeres, madres cabeza de familia. O sea, y en eso también es muy obvio como las mujeres a la hora de tomar decisiones de inversión, sin duda no están pensando en solo quiero sacar más plata de esto y de cuánto el riesgo no me importa, sino que tienen muy en el centro de sus decisiones como esto va a permitirles un futuro mejor a ella, pero también a sus hijos que muchas veces están solas con ellos y a su familia. Entonces, esto me ha parecido fascinante porque es como hay muchas cosas y con Ani nos hemos tomado la tarea realmente de entender cómo las inversiones de verdad son diferentes para las mujeres, qué temas tenemos que hablar diferente. Entonces, por ejemplo, en nuestras conversaciones hablamos de ciclicidad hormonal y finanzas, que tienes que entender también de cómo tu ciclo hormonal impacta la forma en la que tomas decisiones financieras o conversaciones legales en términos de cómo patrimonialmente tienes que cuidar la independencia financiera de ambas personas en la pareja, que además, si no estamos hablando de esto, normalmente las que peor salen paradas de una conversación patrimonial son las mujeres, porque muchas veces no lo hablamos, no pasó nada, nos casamos y de la nada la que quedó desprotegida en términos patrimoniales es la mujer. Entonces ha sido muy chévere porque al final de verdad estamos haciendo como un mercado que es muy diferente y ni siquiera está pensado en cómo le competimos al mercado que ya hay de inversiones, sino cómo estamos de verdad oyéndote, mujer, en qué necesitas tú para soltear y navegar mejor este mundo y con base en eso llenar unos vacíos que es que nadie estaba hablando de eso. Sí. Hay realmente como un tema y es que de cierta manera las mujeres somos muy nuevas manejando nuestro dinero, ¿sabes? Si nos ponemos a pensar en términos de votos, de derechos, de trabajo, de universidad, pues ha pasado muy poco tiempo y nosotros pienso que somos la generación tal vez más afortunada, o sea, dirígemoslo en términos familiares, mi generación de arriba, o sea, mi mamá para arriba, es una generación que igual, pese a que en mi familia, por ejemplo, todas fueron mujeres trabajadoras. Mi abuela, por ejemplo, fue una de las primeras farmacéuticas del pueblo, pero que esto era una cosa revolucionaria. Era, es como igual tenían muchos otros roles dentro del trabajo que tenían que hacer, que se esforzaran demasiado, ¿siento? Mi mamá es una mujer que toda la vida ha sido emprendedora, ha tenido su dinero, supremamente independiente, pero sus roles en el hogar eran muy marcados y muy machistas. Y es así, ¿cierto? Y digamos que si vemos en toda la horizontalidad de esa generación, nosotros somos las primeras que decimos como soy una mujer independiente, que veo, digamos, por mi propio dinero, mis propias decisiones, etcétera. Entonces, estamos muy nuevas en torno a este tema. Pero hay algo que a mí me confronta un poco respecto
a dos cosas y es como, uno, realmente, obviamente que somos diferentes en muchos aspectos, por ejemplo, todo este tema hormonal, pero ¿cómo hacemos para mover el mundo en términos de entender, por ejemplo, esa, sí, ¿cómo se dice? De este ciclo, porque, ¿cómo se dice? Ciclicidad. De la ciclicidad. Es una manera. Uno, eso. Y dos, hay un término que a mí me encanta cuando se combina, me gustó mucho y es invierte como mujer. ¿Qué es invertir como mujer? Es que mira, justo esa ha sido la cosa más importante que nosotros hemos hecho en Trasleya. Entonces, y yo creo que aquí las personas que nos están escuchando ya van viendo que este es un proyecto que va muy dirigido o es 100% para mujeres, pero quizá lo que no es obvio para ustedes es que nosotras venimos de trabajar en equidad de género, ¿no? Como que eso es la columna vertebral de nuestro proyecto, es trabajar en equidad de género. Venimos de trabajar en equidad de género. Dani hizo muchos proyectos de equidad de género antes de llegar a Tella. Yo trabajé en equidad de género antes de llegar a Tella. Y lo que hemos aprendido aquí de género es que es una causa muy chévere, muy bonita, pero si no tienes un modelo de negocio detrás que sustente porque es una buena causa, no existe nada, ¿sabes? Porque te toca ir a buscar cooperación internacional y grants y no sé qué, y nosotras somos mujeres que les gusta la plata, las finanzas, las inversiones y queremos hacer un modelo de negocio rentable. Y al hacer un modelo de negocio rentable, creamos como el modelo de negocio de por qué una mujer debería invertir. Y los estudios son súper claros en una mujer que invierte es una mujer que incluso puede llegar a generar mejores rentabilidades que los hombres en un periodo de un año. Y son estudios que hizo Fidelity, analizó a miles de mujeres, casi 30.000 mujeres. No, analizó a todos sus inversionistas por 10 años, Por 10 años, casi exacto. mujeres. Y encontró que las mujeres generaban mejores rentabilidades, casi un 0,8% adicional a más. Entonces, cuando tú llegas con eso y te sientas con la bolsa de valores o con una fondo o con un broker, etcétera, y le dicen, oye, es que las mujeres no somos un nicho que no debes atender, somos un nicho que si tú encuentras a una mujer inversionista, vas a encontrar a una mujer que va a querer participar en el mercado, que va a ser más consciente de sus decisiones y que va a generar mejores rentabilidades. Esto le da más liquidez, más profundidad, o sea, es una decisión obvia para todos. Entonces, hagámoslo de manera consciente, ¿no? Y creo que eso ha cambiado toda la historia. Sí, entonces invertir como mujeres genera mejores rentabilidades, pero también tener un impacto más claro en las decisiones que tomamos. Que de hecho ahí justo con TRI, que es uno de los aliados con los que hemos podido sacar datos de números de cómo invierten las mujeres, sacaron uno muy chévere que además cuando las mujeres invierten, la, el monto con el que siguen invirtiendo es más grande que el de los hombres. Entonces de pronto se demoran en tomar la decisión, pero el día que la toman ya entran siendo unas inversionistas mucho más fuertes. Y vienen muchos hombres a decirnos como, ve, pero es que yo quiero aprender con ustedes, ¿no? Pero es que es un proyecto y estamos de verdad a esto de sacar como un programa para hombres y de pretender como mujer, porque son como, mira, quiero aprender en un lugar un poquito más soft, este mundo de las inversiones es muy hostil, como quiero invertir en comunidad, y cómo hacemos, y como ven y aprendes a invertir como mujer. Sí, la duda como mujer para hombres. ¿Cómo han manejado ese tema de que algunos hombres lo sienten excluyente? O sea, que el espacio no sea... Sabes que no nos reciba mucho hate, No, pero o sea, nuestra comunidad primero súper linda y dos, nosotras somos muy cuidadosos con nuestro discurso de género porque es un discurso que nunca va a intentar a través de la victimización o del discurso de separación compararnos entre hombres y mujeres. Aquí lo que hemos hecho es, mira, incluso si tú miras Wall Street fue un boys club durante muchos años, ¿me va a entender? O sea, ya es, incluso hoy en día ya es un club de hombres, o sea, partamos de la base que ya es un club de hombres. Nosotras estamos siendo cambiar, exacto, estamos siendo el club de mujeres. Y cuando es muy chistoso, pero nos ha pasado, cuando nos hacen esa pregunta de por qué va a ser un club de mujeres, es como, tu hombre, ve, búscate otros hombres, ese es un club de hombres y te das cuenta cómo es de chévere hablar entre hombres, porque tú compartes tus preocupaciones, tus miedos, tus cargas, tu todo, que yo no voy a hablar con tanta facilidad de, oye, no tengo ni idea qué es inflación, o no tengo ni idea qué es un ETF, cuando hay un man que no me deja levantar la mano en la misma sala porque tiene clarísimo todo, porque vive de esto, todo el fiambre, que sí también es, creas espacios seguros de aprendizaje, que es un poco el modelo pedagógico en el que está montado TEIA, y eso no es excluir, ¿sabes? Esto es fomentar el crecimiento de una comunidad que lo necesita, punto.
Así es decir, y tiene un montón de explicaciones de por qué es importante hacer ambientes seguros de aprendizaje, que es, por ejemplo, que las mujeres se sientan más cómodas de hacer una pregunta, de que no se sientan en desventaja en el espacio, de que sientan que sus vivencias las van a recibir bien porque las entienden. Entonces ella dice como, es que siendo mamá, es que cuidando a mis papás, es que, no sé, gastándome la plata en haciéndome las uñas, nadie va a decir, ay, Dios mío, si no es como, claro, yo también lo vivo. Entonces entra el comentario muy fácil, pero también cada vez que una mujer habla de sus inversiones, de su crecimiento financiero, es muy diferente porque lo vemos como un espejo de lo que realmente podemos hacer, un poquito lo que hablabas de representación, que es muy diferente a cuando yo veo un man hablando de sus inversiones, de su crecimiento financiero, porque ahí yo lo veo es como una ventana, soy espectadora de su vida, de lo que ha logrado con sus oportunidades, pero yo me siento un poco lejana de lo que es ser un hombre en este mundo versus lo que es ser una mujer en este mundo. Entonces es súper diferente. Sí, de hecho yo les confieso que yo nunca he tenido pues, como un espacio en el que hablo con otras mujeres de venir a darle a mí. Gracias. Sí, o sea, realmente como que durante mucho tiempo yo he sido la única mujer en muchos espacios que son muy de hombres. No que sean excluyentes ni nada por el estilo, sino que somos muy pocas mujeres. Entonces, usualmente no se tocan ese tipo de temas que ustedes están mencionando. Simplemente como que se dejan por fuera un poco de acá. Y los papás se compite todo. Que es muy difícil ser mujer, es muy difícil ser hombre y empezamos ahí. A ver quién gana. Y los espacios que están creados para mujeres, porque hemos estado en 1 millón de espacios como, no sé, bootcamp de mujeres, no sé qué de mujeres hacer, la conversación aún le falta que nos metamos en cosas más técnicas también, ¿sabes? Como todavía hoy nos encontramos en bootcamps en que nos enseñan qué color de labial tenemos que ponernos para que nos tomen en serio, ¿sí? Y ahí es cuando Daniela y yo llegamos como, amigo, gracias por tu consejo, amiga, súper chévere, pero hablemos de inteligencia artificial, hablemos de cargas de cuidado, hablemos de finanzas, de inversión, hablemos de cómo administrar nuestro tiempo mejor, ¿sabes? Entonces como es súper poderoso un encuentro de mujeres, súper poderoso. Que acabamos de salir un poco el guión, que siempre pasa. Pero es que se le ocurrió algo y es que nosotras estamos inmersas en un núcleo, digamos, como muy privilegiado, ¿cierto? Actualmente pues estamos en una buena posición económica, somos inversionistas de la bolsa, hemos conseguido el conocimiento necesario a nivel financiero, a nivel de inversiones por diferentes fuentes, pero hemos, digamos, como traspasado un poco esa barrera. Pero no siempre ha sido así. Yo vengo, por ejemplo, de un entorno, digamos, como muy de mucha inequidad, sobre todo en términos de las mujeres. No es lo mismo ser hombre en un entorno de pobreza que ser mujer, porque usualmente vas a tener una carga mucho más grande de cuidado. Yo, por ejemplo, hago muchos temas de servicio social y una de mis frustraciones siempre ha sido que los que más aprovechan esos entornos son los niños. Yo trabajo con adolescentes, entonces ahí hay varias cosas. Los papás cuidan mucho más a las niñas con razón porque les da miedo de pronto soltarlas a entornos de que les vaya a pasar algo, pero también tienen muchas más responsabilidades desde muy pequeñas, cuidan a los hermanos, cuidan a los abuelos, hace la alimentación, no las dejan salir tanto, pasa mucho este tema y si bien digamos ya rompimos digamos como nosotros esta barrera, las mujeres que logran ir a la universidad, de educarse, pues llegan a espacios tan valiosos como TEIA. ¿Cómo rompemos esos aspectos en esos focos de pronto donde la iniquidad es mucho más grande? Ay, me encanta esa pregunta, ¿no? Es que nosotros repetimos mucho la oración de que el privilegio no te nuble la empatía y tú literalmente eso que estás haciendo, invitando a hacer es literal como haces esas preguntas contra los que hacemos con Bambi, creo que sería un gran ejemplo. Sí, o sea, uy, esa pregunta está muy buena y es difícil, es que es demasiada estructura y es como el problema del mundo, literal. Pero bueno, una de las cosas que nosotros ahora estamos haciendo que es muy transversal al propósito de TEIA y es que TEIA nació queriendo que haya cada vez más mujeres inversionistas. Ese es como el propósito más grande. Y nosotras siempre tuvimos mucho una conversación de cómo hacemos
para que Tella no solo se quede como las mujeres que nos pueden pagar de pronto en una burbujita demasiado privilegiada. Y justo hicimos una alianza muy espectacular con una fundación que se llama AMI, que trabaja con mujeres y familias para sacarlos de los ciclos de pobreza. Entonces trabaja como que es un lugar de paso ¿de paso? Es un lugar, es un hogar, exacto. Es un hogar para los niños donde les dan alimentación, estadía, educación, espacios para tener otras actividades y mientras tanto a las mamás y a los papás los forman en temas de prácticos como para ellos poder salir a hacer nuevos ingresos. Y llevamos 4 meses y es un proyecto que va a durar hasta el fin del año por ahora, en unos espacios de cómo les enseñamos a estas mujeres a organizarse financieramente, a entender las deudas, a entender qué opciones hay de plataformas o de herramientas para ahorrar mejor, para invertir, para emprender. Y la conversación ha sido espectacular porque obviamente es muy triste cuando vemos que, por ejemplo, la sesión de deudas, que creo que fue la más importante, nos decían como cuando les enseñábamos a sacar cuánto les estaba costando la deuda, nos decían, me están cobrando 10% mensual. Y uno decía, Dios mío, pero claro, es que nunca les han hablado de esto, nunca ha sido un tema. Y de pronto no, claro, la educación financiera relacionada a eso, cuando ellas tienen la posibilidad, y nos contaba la fundadora de la fundación, muchas veces son como tallercito de finanzas, pero es uno, ¿no? Y como esporádico, hacer un proceso completo de acompañamiento por un periodo largo, estarlas acompañando en tomar decisiones, pues es nuestra forma de tratar de romper eso que estás diciendo, pero, y es el sueño, o sea, a medida que va creciendo e impactando la vida de las mujeres de la burbujita, las mujeres de la burbujita nos están ayudando a llegar a esas otras mujeres. Y ese es el modelo que estamos tratando de tener para que cada vez logremos impactar. A mí hay algo a nivel de como de esto que me ha impactado mucho. Yo he trabajado con varias empresas en temas de responsabilidad social con mujeres, en temas de emprendimiento, en temas de negocio, no tanto de inversión, porque hay una brecha demasiado grande desde las finanzas personales, la independencia, hasta el momento de invertir. Entonces, he trabajado como más en esa base. Y algo que me ha impactado mucho es que la mayoría de mujeres suelen o somos mucho más responsables con el dinero. Y uno de los datos que a mí me rompía el alma es que la mayoría de mujeres que arruinaban su vida financiera o tenían algún tipo de deuda era por culpa de su pareja. Era como, es que le presté plata para la moto, pedimos el crédito a nombre mío y el man no se fue, y se la deció. Me dejó con el hijo y además con el crédito. Es como, Dios mío, total. Que eso va mucho más allá de una educación financiera, sino también de un tema de independencia, de autoestima. Es un tema muy estructural, cultivísimo. Incluso si tú te vas más atrás, es un tema de violencia económica, ¿sabes? Como cuando hay violencia intrafamiliar, casi siempre hay violencia económica. Y la violencia económica es uno de los tipos de violencia más fácil de confundir con un comportamiento normal, porque arranco con unas microagresiones, ¿sabes? Como tuvimos un hijo, mejor quédate en la casa, yo voy y yo los mantengo, así tú no quieras quedarte, o yo, pásame tu salario, que yo me encargo para que tú no te ocupes, y luego cuando se dan cuenta, cero alternativas, sácame el crédito, que yo no tengo vida crediticia, y luego termina sucediendo una mujer que no puede salir con su hijo de una situación de una violencia extrema, ¿sabes? Entonces, definitivamente eso es un problema. Y luego también hay un número que a nosotros nos gusta mucho y es que 8 de cada 10 mujeres cuando están terminando su vida tienen que hacerse cargo de las finanzas familiares, aun cuando nunca se hicieron cargo de las finanzas familiares. ¿Por qué? Porque las mujeres vivimos más años que los hombres, o sea, 7, 8 años más que los hombres, o sea, de entrada, o nos divorciamos, quedamos viudas, lo que sea. Imagínate una mujer que nunca se hizo cargo, que de pronto hasta vivió situaciones que lamentablemente que no debía vivir y luego llega un punto en que, oiga, le llegan las deudas, no tiene ni idea dónde está la plata, no sabe qué hacer ahora para mantener a sus hijos, o sea, es un tema que sí es como prioritario resolver porque no es algo menor. Y de nuevo, no somos un nicho, ¿sabes? No somos como una partecita de la sociedad va a sufrir de eso, ¿no? El 51% de la sociedad tiene este problema, hay que hacer algo ya, así de sencillo. Y ahí hay otro tema y es que ahorita estábamos hablando de, digamos, de
como de la inequidad, ¿no? De pronto de estos círculos sociales, económicos complejos, de poco dinero. Pero es muy increíble ver que en todas las esferas sociales hay mujeres que llegan a esta violencia económica por una u otra razón, que poco a poco se van anulando o van dejando a un lado esta parte financiera y en el momento que toman la decisión o que quieren separarse, prefieren no hacerlo por los hijos o porque no están en la misma posición económica o no pueden continuar con esa calidad de vida para sus hijos. Pues de hecho nos ha pasado que nos llegan con historias las mujeres de la comunidad. De hecho nos pasó una que nos encontramos en un evento y nos puso a llorar en las 12 horas porque nos decía como, pues yo llevaba un tiempo viviendo con mi pareja, me metí a los cursos con ustedes, aprendí a hacer mi fondo de emergencia y en un momento el tipo me echó de la casa por una pelea y dijo, si esto yo no lo hubiera ahorrado, yo no sé qué sería de mi vida, como me habría, en serio, habría sido un problema muy difícil de controlar y haber tenido ahí la plata para yo poder responder por mí misma, me cambió la vida. Entonces era como, gracias por lo que me enseñaron, no sé qué, y nosotras éramos como llorando de, es muy fuerte. O sea, tener control sobre tu plata es literalmente libertad. Y cuando ellas tienen eso, la vida se les abre en posibilidades, pero también en eh, cómo pueden tomar decisiones de los lugares donde no quieren estar, donde ya sí cansaron de estar, pero de pronto nunca lo habían visto como una posibilidad. Sí, acá hay algo que es como un sesgo y es que a las mujeres usualmente nos ven o nos etiquetan o hablan de nosotros desde otras perspectivas, ¿no? Desde la belleza, de pronto desde temas un poco más superficiales. Y ustedes están haciendo algo que a mí me encanta, que es hablar de mujeres que han logrado muchas cosas a nivel artístico en muchos escenarios, pero desde la perspectiva de negocio. Ay, o sea, me encantó, por ejemplo, el tema de ver a Karol G, que ha roto todos los esquemas, ha trabajado como nadie, se convirtió en un referente a nivel artístico, bueno, o sea, diva, un pichota, eh, pero de sentarse ustedes a decir los números, o sea, es como, esto no fue suerte, esto no fue de un día para otro, aquí llevamos 15 años dándole, pero además de meterle al reggaetón, ¿cierto? Y de salir en tanga, es como tiene estos negocios, ha puesto estos restaurantes, su patrimonio ha crecido de esta manera, está ayudando con la Fundación Empoderar Mujeres. Ese tema me encanta, tanto así y resignificar de pronto un poco esta visión de la mujer. Me parece tan importante que personajes como Taylor Swift tienen un porcentaje dentro del PIB de Estados Unidos. O sea, es como ven a ver quién más va a hacer esto. Y es como Taylor Swift no solo es como esta figura de girly, que además es una figura muy como femenina, digamos, que Nashville Girl, exacto, tal cual, sino que este es el peso que tienen estas mujeres. ¿Cómo ha sido ese proceso como de transformar un poco esa misión de las mujeres? Mira, yo creo que el podcast, el día que Adán y yo nos sentamos y ser socias, hablamos del podcast. O sea, es como nuestro bebé, como que estamos tratando de sacar contra viento y marea. El podcast es el resultado de querer conectar con nuestra comunidad en un formato largo y darles valor real, ¿sabes? Porque esto lo debes saber tanto como nosotras, el contenido en redes sociales tradicionales se queda muy corto en sustancia. Y luego cuando tú copias en estos largos formatos y entrevistas a mujeres como Marcela Torres, la general manager de Nu, o con Tatiana y Paula Calderón de la Fórmula 2, o luego Estefanía Piñeres, actriz, y luego o Julita Barreto Shara, que tan como que tú empiezas a decir como, ok, no es solamente la crack de las finanzas, sino la crack de la Fórmula 1, de motocross, de no sé qué, cómo llegaron ahí en un mundo que no estaba preparado para ellas, que no existía espacios para mujeres en situaciones de violencia económica, en situaciones de vulnerabilidad total, y la totearon. Mira, los comentarios del podcast son como, esta era la conversación que necesitaba para sentir que sí puedo hacerlo. Y eso es todo lo que queremos lograr. Normalizamos la conversación del dinero en medio de un chisme, ¿no? Porque obviamente es súper entretenido y Daniela y yo somos súper divertidas en el podcast, entonces todo el mundo se ríe, el productor se ríe, todo el mundo se ríe, pero luego, poco a poco, les vamos enseñando, oiga, esto es diversificar un portafolio, esto es un ETF, esto significa que haya más volatilidad o menos volatilidad,
esto significa construir en el largo plazo. ¿Cómo lo puedes empezar a construir? Oye, es que, no sé, Karol G tiene 3 restaurantes, una marca de ropa, no sé qué, ella no solamente. Entonces, ha sido muy chévere porque es ese sueño de normalicemos la conversación del dinero y pongamos a mujeres referentes, démosles la plataforma para que otras mujeres se vean representadas y vean que puede ser también su camino, ¿no? Que eso yo, pues de habla hispana no hay nada como esto. Hay muchos podcasts de estos temas por fuera, pero en Colombia no hay, pues, ¿sabes? Así es sencillo. Hay algo que me gusta mucho de eso es salir un poco de los estereotipos. ¿No? Total. Como que las mujeres siempre sufrimos como, digamos que una violencia en términos de que, pues por lo menos yo me sentí que tenía que estar muy etiquetada dentro de mis estándares, porque por ejemplo en el tema financiero una mujer usualmente cuando es bonita es bruta y es como, hemos tenido como unas etiquetas, digamos, en las que hemos tenido que amoldarnos de cierta manera para surgir en ciertos escenarios. Y hoy en día está pasando algo que a mí me gusta mucho y es ver que hay, que obviamente, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando tú estás creciendo, estás en tus 20, eso es muy difícil, ¿no? Ya nosotras estamos hechas y derechas y ya, digamos, como que unas más que otras, estas etiquetas como que ya nos pasan un poquito fuera de encima. Pero para mí, por ejemplo, fue muy duro el hecho de pensar como en que mi feminidad le restara a la seriedad de mi rol como empresaria, como CEO, como inversionista, ¿no? Porque sobre todo en un evento, o sea, tú ves, bueno, en muchos escenarios, pero por ejemplo a mí me ha pasado mucho en eventos y es como yo empecé a emprender con cero plata en mi vida, yo decidí ponerme un uniforme. Buzo negro, tal el concepto. Buzo negro, pantalón y botas usualmente hasta la rodilla y era como era lo más práctico, fácil, quedas bien para todo lado. Pero era muy crítico el hecho de cómo te ves como mujer en un escenario, en un panel que usualmente es de hombres o en un escenario en el que tendrías que tener, digamos, como una exigencia mayor por ser mujer, porque los hombres llegan en camiseta Sí. que puede ser de una marca X que se Puede repetirse la misma pita Exacto. que aquí. En el evento formal, tenis y jeans, sí, hacen lo que sea. Exacto. Y pasa mucho, por ejemplo, mis socios son hombres, nosotros grabamos la publicidad, obviamente a ninguno de ellos le dice que está mal despeinado, que se ve mal. A mí me atacan por mi maíz, Antonio, esta modelo. Peínese, se ve gorda, primero aprenda, no sé qué es, lo flotura. Duro, ¿no? Muy pesado, sí. Como los estereotipos de género son cárceles, así siempre lo he visto yo, son como cárceles que afectan tanto a los hombres como a las mujeres. Y hacer esto y retar esas normas, creo que es una tarea que tenemos que hacer todas y todos todo el tiempo. O sea, es como, y por eso yo creo que el podcast de Raba de los hombres también lloran, por eso es tan famoso, porque también estás diciendo como, mira, Ayuda a bien de la cara. no es que los hombres no lloran, mira, te muestro a todos estos súper famosos que son capaces de pararse en una cámara y llorar. Y lo mismo hacemos nosotras, pero por el otro lado, mira, te muestro a todas estas famosas que si lo intentaron, si invirtieron, si tomaron decisión, bla, bla, bla. Y además, las mujeres con las que hemos hablado en el podcast, pero también en las que investigamos en el podcast, que son mujeres que todavía no hemos podido investigar, pues como traer al podcast. Por ejemplo, Reese Witherspoon o Sarah Blakely, que son unas cracks empresarias ultramillonarias. Pues una de las cosas que ha sido muy lindo en la investigación es precisamente que ellas, como algo que han hecho muy bien, es apropiarse demasiado de su feminidad y con base en eso conectar con las mujeres, que además las mujeres somos un mercado espectacular, ¿no? Incluso Karol G, algo que hizo muy bien para su crecimiento fue haber conectado tanto con las mujeres, que las mujeres son un mercado que la ha impulsado, ¿no? Igual, Spans y Hello Sunshine con las películas de Reese Witherspoon, haberse conectado con las mujeres desde esa feminidad, pero ni siquiera la feminidad como estereotípica, sino como de yo al ser mujer soy muy buena para tomar decisiones difíciles cuando alguien está en aprietos, eso suena muy mexicano, en problemas, que resuelven más rápido son las mujeres, y esto es algo que dice mucho Reese Witherspoon, es como a mí no me digan que ser mujer es que yo tengo que esperar a que el man me diga qué hacer, ¿no? Las mujeres somos muy buenas resolviendo. Entonces se apropian de esa feminidad
y por eso han sido siempre muy exitosas. Y yo creo que eso es algo que nosotras hemos hecho desde siempre, pero también oyendo mucho las investigaciones que hacemos, cada vez lo apropiamos más y creo que cada vez es más fácil conectar con nuestra comunidad desde ese lugar. Es como no estamos ocultando quiénes somos. Este es un lugar muy honesto, muy genuino. Cómo nosotros vemos las inversiones, cómo tomamos decisiones, cómo creamos esta empresa, qué decisiones se toman a diario para construirla y crecerla. Todo. De acuerdo. Una conversación que es muy común acá en el podcast, pues que hablamos de temas de dinero, que hablamos de términos de éxito, ¿cierto? Es como, ¿cuál es ese componente que hace ser exitosa a una persona? Entonces, ayer justamente estábamos hablando en otro espacio que una de las cosas que a mí me preocupan con los niños, ahorita estoy estrenando ser tía, y es como nosotros crecimos en un ambiente, digamos, como hostil, de inequidad, con poco dinero, y eso nos hizo a nosotros surgir de muchas maneras, porque tuvimos que arreglar. Hambre había. Claro, en este momento, como están haciendo mi sobrina, es una situación completamente diferente. O sea, ya tiene un portafolio de inversión, a los 18 años va a ser millonaria, va a poder ir a estudiar lo que quiera. O sea, es como, es un escenario muy diferente. Y ayer hablábamos que uno de los puntos importantes para que una persona sea exitosa es que sepa que tiene que ganarse las cosas, ¿cierto? Pero quiero que pasemos eso en términos de mujeres, y es como, ¿cómo hacemos que hayan más mujeres que se encarguen de sus inversiones, de que avance financieramente, de que vean la independencia financiera no como un discurso feminista, sino como un discurso de empoderamiento como individuo? O sea, sacando que soy mujer, que soy hombre, sino que soy un individuo que tiene que surgir de una manera independiente y que tiene que tener un equipo detrás que le permita crecer. Se me ocurrió mientras se habla que no sé si sabían que los hijos de Warren Buffett no eran conscientes de que eran millonarios hasta mucho, mucho después. O sea, como que Warren Buffett nunca les decía como toda la plata que tenían. Y yo creo que, pues ese es, simplemente se me ocurrió, como esa es una de las cosas que creo que también, pues la verdad es que yo vengo de un contexto bastante privilegiado, pero mis papás también siempre han sido como, me dieron el primer celular y el siguiente era como, ¿quieres otro mejor? Tú verás. Y todo eso ha sido como desde un lugar de, te damos lo que necesitas, pero todo lo adicional, búscatelo, que creo que es una forma muy importante de lograr esa satisfacción de uno conseguirse las cosas por uno mismo. En términos de mujeres, creo que viene desde, es que no sé si ahí juntar las preguntas, porque creo que es como un tema aparte, como no me quedo parada en la abundancia y siempre puedo conseguir esa hambre, porque siento que es literal como algo que toca eh, como suscitar en las personas para que tengan ese impulso. Pero en términos de las mujeres, ese éxito yo creo que tiene que ver, sí es un tema muy de género, el hecho como de lo diferente que es para cada persona empoderarse de esa parte financiera. Entonces, de pronto, para los hombres es algo que además se habla mucho, está mucho dentro de su contexto, muchas veces sin quererlo, ya están metidos en inversiones. Mis amigos en la universidad, yo me acuerdo que hacían como vacas para invertir en Bitcoin, y cuando en la vida uno ha visto eso entre las mujeres, es como algo que se ha dado de una forma muy natural. Entonces, en las mujeres creo que es de pronto empezar a hacerlo más consciente, y pues por eso existe TEA Literal, como hacemos más consciente que esos espacios, esas conversaciones se den de forma tan natural que ni siquiera te diste cuenta que estabas hablando pues de finanzas o de crecimiento, sino que estabas hablando del chisme, como una vieja hizo su plata, hizo su crecimiento y se volvió crack. Entonces, bueno, no sé si me fui un poquito por las ramas, ahí esquivando las dos preguntas, pero pues El tema del feminismo ahorita genera muchas opiniones divididas, ¿no? Yo me siento muy confundida al respecto, tengo que decírselos. si necesitas, no se te podemos. No es un tema al que le peta mucho estudio, la verdad. Yo siempre he sido una mujer que empodera y que impulsa a otras mujeres. Para mí ese es el feminismo. Entonces, ya, esa vez, y mi familia siempre ha sido muy así. Que es que mi mamá
era la peluquera del barrio. Mi mamá ayudó a que muchas mujeres pudieran salir de temas violentos, que pudieran llegar a la universidad, apoyarlas en muchos temas. A veces, por ejemplo, la peluquería se ve como algo muy vanidoso, de pronto muy superficial, por el tema de la imagen de una mujer. Es un tema que empodera mucho, que lleva a dar como unos siguientes pasos. Y siempre he crecido en un entorno en el que somos mujeres empoderando mujeres, y a mí eso me encanta, y siempre lo he hecho. ¿Qué es el feminismo para ustedes? Lo que pasa es que lo difícil del concepto feminismo es que es muy amplio y tiene como un espectro muy grande. Entonces hay un feminismo que es un poco más como desde la teoría de género, muy complejo muchas veces de aterrizar a la realidad y que no, siento que nosotras no compartimos hasta esos niveles. Entonces el punto medio donde es que tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, ahí es donde nos paramos nosotras. Pero además, ya voy a decir algo y ahora se me fue. Bueno, lo que decías de el empoderar a las mujeres, que es de, por ejemplo, la belleza y estas otras cosas, para nosotras también nos hemos dado cuenta que algo que nos llama mucho la atención es cómo las empoderamos desde un lugar que sea un apalancador muy fuerte de su realidad. Es cierto que el tema físico de las mujeres, estético, es algo que las empodera, que en algún sentido las hace sentir muy bien para hacer frente a la vida, pero justo lo vi en un video de una de las invitadas que tuvimos en estos días estudiando, la que se llama Silvia Tamírez, que ella decía que ella en algún momento de su vida quiso ser una asesora de imagen y hoy es una persona que habla de coaching y pues, de liderazgo, de marca personal y de felicidad desde un lugar de coaching. Y ella justo decía como empoderar a las mujeres desde su parte estética es como es los niveles de vibración más bajita que aporta, pero luego está el nivel en el que tú le das acceso a su plata, a sus decisiones, su libertad, y es un nivel de empoderamiento mucho más apalancador de la historia de esa mujer y de su futuro. Entonces yo creo que ahí es donde nos paramos en términos de feminismo, es como hay muchos niveles en donde uno puede impactar la vida de las mujeres y nuestra forma es como donde los vamos a que genere más impacto, donde está la palanca más importante. Ay, yo diría, Juli, perdón, que estamos muy acostumbrados a polarizarnos, ¿sabes? Como piensa, acabamos de pasar unas elecciones y estoy a odios todo el tiempo. Y eso quiere decir que no iba a hablar de política. Pero, pero estamos muy acostumbrados a que tú eres de derecha o de izquierda. Tú eres feminista o eres machista. Tú eres como capitalista, comunista. O sea, es un montón de extremos en los que vivimos. Pero yo lo que hago en mi día a día como práctica feminista es entender que la igualdad y la equidad son conceptos muy diferentes. La igualdad es pensar, dar oportunidades iguales y que cualquiera que llegue, pues lo tome, ¿cierto? Y equidad es entender que hay personas que están paradas en un escalón diferente de la escalera y dependiendo de ese escalón en donde tú estés parado, la oportunidad tiene que ser diferente. Y las mujeres normalmente estamos en un escalón más abajo. Y eso no es decir que somos feministas extremas y que odiamos a los hombres. Es entender con datos que las realidades de las mujeres son diferentes. Y luego, cómo nosotras, con nuestras causas personales y profesionales, podemos hacer para que una oportunidad llegue a esos escaloncitos que están más abajo. Ya, eso debe ser feminismo para nosotras. Es un tema de cómo garantizamos igualdad de derechos, de oportunidades y que haya cada vez más mujeres sentadas en la mesa. Y que como decía Ani ahorita, nuestro discurso feminista creo que también es fácil de conectarse, incluso de los hombres y demás, precisamente porque no estamos tampoco haciendo una guerra con lo que fue la historia de las mujeres o que eso sea un espacio de victimización, sino es como, sí, hay una deuda, hay una necesidad de hacer unos cambios, pero no nos estamos parando allí, sino qué hacemos de ahora en adelante, como hoy empieza a ser otra historia con lo que estamos haciendo. Entonces, por eso nunca hicimos negocios las que se pelean en estos Y me temas. acabas de acordar de algo muy importante y es que hablar de equidad de género sin hablar con hombres y de hombres no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque vivimos en una sociedad. Y si queremos vivir en una sociedad, hay que entender que hay de todo. Y en medio de ese todero, vamos a entregar oportunidades acá, pero pues una mujer que en su casa empieza a hablar de finanzas, pero que el marido de al lado
no quiera estar metido en la conversación, pues no hacemos nada, ¿sabes? Entonces, o- para nada separatista, nada de víctimas, nada de nada, súper construyente. Uy, y ahí está la importancia de ver cómo la problemática a nivel global, entender que hay diferentes puntos, que hay diferentes niveles de empoderamiento y que todos son necesarios, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, o sea, para todo el mundo en general, y es entender que es una comunidad que tiene muchas necesidades en muchas aristas. Un poco hablando de este tema del futuro, ¿cómo se imaginan ustedes este tema del empoderamiento en 10, 20 años? Mm, eso se parece mucho a la pregunta que nosotras hacemos de cómo sería un mundo con más mujeres inversionadoras, Jessica Mojana, no sé, como un mundo con más mujeres. Eso es una palabra que nosotros usamos con mucho cuidado, como pilas, porque uno no puede empoderar a una mujer. O sea, uno no entrega el poder y le dice, mira, aquí te entrego el poder, ahora el poder haces, no lo tenías. Uno facilita procesos de empoderamiento, pero eso es un proceso personal e intransferible, ¿sabes? Pero cuando pensamos en qué pasa cuando más mujeres en el tiempo van desarrollando más poder, definitivamente, por ejemplo, vemos más corresponsabilidad y eso para mí es algo muy importante y puede sonar muy ñoño, yo sé, perdón, pero a mí me encanta el tema de una mujer que entiende su valor, entiende cuánto puede aportarle a una sociedad, también es una mujer que empieza a pensar en la corresponsabilidad de cargas de cuidado dentro de una casa, empieza a ser partícipe a su pareja más de las decisiones, empieza ella a tomar más decisiones dentro de la pareja. O sea, creo que esa parte a mí me cambiaría toda la historia. Como hoy en día el 76% de las labores de cuidado las hace una mujer, imagínate cuando sea 50 y 50, ese para mí es el sueño. Uf, sí. Y también si llegaran a eso, entonces las mujeres tienen más capacidad en su cabeza que no está ocupada por todos los temas de cuidado y de la casa, sino que lo pueden meter a cosas como inversiones, crecimiento financiero, lo que sea. Y nosotros somos muy realistas en este escenario de que si nos imaginamos un mundo donde más mujeres inversionistas también hacen que la forma en la que se toman decisiones de lo que mueve el mundo puede llegar a cambiar, Sí. porque hoy estamos en decisiones que están muy basadas sobre únicamente la rentabilidad y eso es como lo que traza las decisiones más importantes de, por ejemplo, lo que mueve la bolsa. Pero ¿qué pasaría si hay una masa de mujeres en la bolsa que no solo mueven las acciones, los ETFs por rentabilidad, sino cómo esto está impactando nuestro planeta, el futuro que queremos para nuestros hijos, para nuestra familia, qué empresas estamos poniendo en la mira o a crecer porque sí están cumpliendo con lo que las mujeres vemos que es valioso? Y eso es muy lindo porque es que en serio, nosotras no hablábamos de esto inicialmente, te al peso era como sí, inversiones, bolsa, S&P 500, cosas así. Y las mujeres, pero las empezaron a hacer como el llamado de atención de, oye, pero ¿y si quiero invertir sosteniblemente, qué hago? Y era, fue como una conversación que se expandió tanto que fue, ¿será que esto es más importante para las dos mujeres? Fuimos a buscar y hay datos por todos lados de que las mujeres invertimos con mayor conciencia social, precisamente porque nuestra visión de futuro no solo es yo cómo voy a estar bien en el futuro, sino qué mundo le voy a dejar a mi familia, a mis hijos. Y eso es muy lindo, es muy importante. Es Sí justo creemos que puede moldear la forma en la que se toman eso y decisiones. unos dos contenidos de Dani, que si no la siguen, @daniela.rojas.invest, que se le viralizan, ¿sabes? O sea, ella manda un video que habla de ETF sostenibles y tiene un performance que no tiene el 5% de los videos de Dani. O sea, es impresionante. Como cuaja esto en la sociedad, es impresionante. Y también hombres, que ahí es donde entran los hombres que dice Ani, que llegan a nosotras como que nota que estén hablando de esto, cómo puedo invertir como mujer siendo hombre. Sí, le quiero inversionar más. Yo me siento muy afortunada y pues yo siento que en cierta manera, pues eso, yo lo he moldeado en mi vida. Y es que yo veo los hombres que hay alrededor de mi vida hoy en día y están en torno a la igualdad, a la equidad de género, o sea, veo papás responsables que no es como que ayuden en la casa, es que tienen divididas las cargas, su responsabilidad. Incluso tengo amigos que se encargan de sus hijos y no se encarga la mamá por una u otra razón. Ahorita ver, por ejemplo, a mi hermano siendo papá es divino porque es como ver ese ideal de lo que yo veo y en mi entorno es muy así y de hecho como que no es aceptado otra cosa
Y ese sería el ideal de lo que pienso que debería pasar para lograr el mundo. Más mujeres inversionistas, más hombres cuidadores y él se va como mejorando la balanza. Exacto, que al final lo que vuelve es no tanto este tema de la competencia, feminismo, machismo, de tu opinión y la mía, sino de ser un equipo, como individuos, ¿no? Más allá, digamos, en temas de parejas gays, por ejemplo, y es como ahí no están peleando el machismo, el feminismo, el rol de uno o del otro, sino lo que están viéndose es como un equipo, o sea, cómo puedo yo ayudarte a hacer más o mejor de lo que haces y cómo podemos coexistir en una realidad que estamos creando entre los dos, ¿no? Total, y es que ese es el mundo en el que tenemos que soñarnos vivir, ¿sabes, Willy? Porque lo que hemos visto hasta ahora y cómo hemos llegado es, pucha, cuando vivimos en un mundo en que juzgamos por ser diferente o nos alejamos por ser diferente, las cosas no salen bien, así de sencillo. Entonces, como esta conversación, lo que ha hecho, uno piensa que no, va dirigido a las mujeres, pero te lo juro que lo que ha hecho es fortalecer familias. O sea, es así de sencillo. ¿Cómo invierten las socias? Te invierten. Dale. Justo acabamos de hacer un curso muy chévere que se llamó Inversionista de por vida. Entonces es como un concepto de cómo tener un portafolio muy diversificado. Y con eso he venido construyendo cada vez más a conciencia cada una de las partecitas del portafolio. Entonces está, pues, más que todo ETFs. Soy cero la persona que se pone a revisar acciones y entender que si invierto en una o en la otra, tengo un par, pero ha sido como desde un lugar también inversiones chiquitas y como más sin tanto detalle, pero más que todo en ETFs, de obviamente S&P 500, pero también en emergentes, en semiconductores, ahorita que ha sido una conversación muy recurrente con la socia. Me gusta mucho unas inversiones que son bastante arriesgadas, pero son de Katie Wood, que es la inversionista mujer más importante o más reconocida, que tiene pues un fondo en muchos temas que ella cree que van a construir el futuro, como genoma humano, ya que es espaciales, bueno, entonces invierto en ese, me parece que es una apuesta más que todo mis valores, porque yo veo y es como, y se va al subsuelo, y luego y el subsuelo, pero yo digo como, yo te creo, Kiriwood. Sí, con no es que del mundo. Es como que tú, En este momento estaba bien ahí entre da Katie Wood y Michael Burke. Estaba como los dos. sí, pero es una apuesta a largo fixo. En de muy largo plazo y es como una apuesta en que es más que una apuesta, yo lo veo como una visión. O sea, no, yo también se la creo. Tal vez de acuerdo con lazo, sino Genuinamente le creo a lo que propone y tengo un pedacito ahí, me gusta Bitcoin también tengo. Y estoy ya desde hace un tiempo explorando precisamente por lo que hablábamos, las inversiones sostenibles que pues con los videos como que las he revisado y hacen parte, una parte pequeña de mi portafolio precisamente porque en algún momento me gustaría soltar el S&P 500 como generalizado y solo irme con el que está pues como con el filtro ESG, que no es increíblemente limpio, pero algo ayuda. Entonces, ahí así más o menos se construye el portafolio. Entonces, ¿en qué invierto yo? Mira, todo arrancó bienes raíces. Con mi esposo, eso fue lo primero que hicimos. Creo que es lo primero que hace uno cuando se casa en una situación un poco de privilegio, como yo acepto estar. Y en ese caso, mi suegra fue como, a ver, lo primero, un apartamento, ¿sabes? Como Luego empezamos a invertir en la bolsa, ETFs, S&P es mi amor. O sea, siempre lo hago todos los meses me paga, compro. O sea, lo hago de manera inmediata. Hace poco empezamos a apostarle a AI, semiconductores y AI. Estamos haciendo ahí como experimentos. Me gusta experimentar con cripto. Obviamente tengo toda mi plata que tengo ahorrada para el SOAT, para no sé qué, está metido en CDTs durante todo el año hasta el momento en que me toca pagar. Entonces utilizamos como todas las herramientas chiquiticas. Entonces no tengo plata nunca en efectivo, siempre pago con tarjeta de crédito, siempre todo está en fiducuenta o en cajita morada. Como tratamos de ser muy eficientes con todo, con puntos, con todo. Y estoy empezando, ya me inscribí a Epic Angels para empezar a invertir en startups, que es como es mi sueño siguiente, es algo que quiero aprender, que quiero hacer. Y de verdad llevas harto tiempo que ni en listos. Les recomiendo Rockstar también. Sí. Sí,
hice el curso de Rockstar de evaluación de compañías. Muy bueno. Es algo así muy recomendado para los que quieran aprender de ese tema. Ya para finalizar, Daniela, la pregunta del millón. Tataratatán. ¿Cómo, cómo empoderamos a las niñas desde pequeñas, sobre todo a estas niñas que estábamos hablando de pronto en una situación de inequidad, a que se empoderen a través del dinero, de las inversiones, a que entiendan desde muy jóvenes que el dinero no es solo por éxito o por comprar o por lujo o lo que sea, sino que hace parte de nuestra independencia, de nuestra toma de decisiones, de poder decidir como mujeres? Justo ayer que entrevistamos a Silvia Ramírez, que es una coach de felicidad espectacular, nos decía, cuando entendemos que el dinero no es el fin, sino el medio, y como dice la socia, que nos evita mucha intranquilidad, como que todo cobra sentido. Y, por ejemplo, algo que yo hago con mis hijos, tengo 2 hijos de 8 y 4 años, Es decir, por favor, bueno, ¿qué haces con tus hijos? es, por ejemplo, apenas Lorenzo empezó a sumar, yo le dije, vamos a hacer cuatro sobres. Uno para ahorrar, uno para invertir, uno para ayudar a alguien y el otro para que tus compres. Y vamos a aprender qué significa cada cosa y cómo te lo ganas y cómo dejas de agarrártelo. Y para ir ha sido, mira, el cambio en el cerebro de Lolo por entender que el dinero es algo que se puede ganar, que se puede gastar y que se puede invertir. O nos pasó, por ejemplo, se fue la nana que teníamos, duró con nosotras 5 años y Lolo me voltea y me mira, duré peleando con él 8 meses porque no quería poner plata en ayudar, ¿sabes? En el sobrecito ayudar. Era, pero ¿por qué tengo que dar mi plata a ayudar a alguien? Y yo, amor, sí, no es negociable. Siempre tenemos que ayudar a alguien. Y el man lo ponía a regañadientes, no sé qué. Y el día que se fue la nana se volteó y me volteó a mirar y me dijo, mamá, ¿le puedo dar mi plata a ayudar a alguien? ¿A Andreina? Me dijo, sí. Y yo, pucha, te lo juro que se me partió el corazón. Sí. Y yo dije como, ya, o sea, y tiene 8 años. A mí a los 8 años yo lo único que sabía es que mi papá ponía su tarjeta en un lugar y Que la plata salía al cajero. exacto. Es porque así crecimos muchas personas. Entonces, normalizar la conversación del dinero, entender que no es finito, pero también entender que no es el fin. Y justo esta conversación la tenía ayer con Silvia, porque yo le decía, pucha, mi hijo todo el tiempo viendo en YouTube a Mr. Beast, que es hiper mega millonario, y que tiene Bugattis, Lamborghinis, helicópteros, y él cree que esa es la felicidad. Y nosotros como papás es una gran responsabilidad de el dinero no es felicidad. Te quita mucha intranquilidad. Es que eso que dice ayer me encanta, pero no es el fin. Y yo creo que estas pequeñas acciones en el día a día son lo que cambian todo. Sí. Y me gustaba como que Ani cuente esto, porque además con el contacto con los niños vienen esas cosas tan chiquitas de cómo tienes un hábito con ellos de hablar de dinero y ponerlos en esas decisiones constantes. Y en términos ya como en las mujeres, yo creo que justo esto que está pasando, como que sea muy normal ver a 3 mujeres hablar de plata, programas que la que le enseña de plata a los hijos es la mamá, o bueno, es un trabajo de la pareja, lo que sea, pero que la mamá también esté involucrada, que las mujeres empecemos a ser más visibles en esta conversación, que en redes sociales estemos presentes, pero que también las niñas chiquitas que consumen contenido de cualquier tipo en YouTube, en Instagram, lo que sea, estén empezándolo a ver cada vez más recurrente. Yo creo que ahí es donde estamos haciendo que eso sea lo más natural, que en algún momento es como cuando uno dice como ojalá en algún momento el feminismo no sea necesario, simplemente es como que tenemos unas dinámicas de sociedad que están bien y que para todos son iguales. Es un poco eso, ojalá el proyecto que tenemos en algún momento no sea necesario per se, sino hablar de inversiones desde cualquier esquina, todo el mundo se sienta muy bienvenido. Súper. Ya por último, un libro o un contenido que ustedes crean que puede cambiar ese chip o esa dinámica en esta conversación. Pues yo amé un libro de una vieja que de hecho es muy famosa en redes, es una gringa, se llama Vivian Tu y el libro se llama Rich as Fuck, Rich as P. O sea, y me encantó porque ellas tienen como una forma de hablar que me parece chévere, cómica, súper aterrizada a la realidad de una persona, pero obviamente una mujer. Y además ella fue una crack en Wall Street. Entonces es como desde un lugar de mucho conocimiento, como bajar los términos a algo muy fácil de entender. Y es de mis libros que yo lo tengo así como subrayado con papelitos como para ir a volver.
Me encanta. De hecho, sacó otro y yo fui de las que estuvo como en el que es la preventa, como si lo quiero. Me encanta. Este libro es espectacular. Pues ya que hemos hablado tanto de niños y niñas, yo voy a dar un libro que justo lo leímos para un episodio que grabamos hace poco con Julita Barreto, que es una mujer increíble y hizo un libro que se llama Mónica me va a matar, si no me sé el nombre completo, pero es que yo no me sé el nombre completo ni de mis hijos, espérate. Ok, no. O sea, en serio, ¿Cómo asegura el éxito de tus hijos? pero no es asegurar. ¿No? No. Para que tus hijos, ¿estabas preguntando el libro de finanzas o general? En general. Ah, bueno. Pero es que ese libro, mira, entonces el libro de Julita Barreto que se llama Prepara a tus hijos para el éxito, tiene un capítulo específico de habilidades relacionadas con el dinero para niños. Y es espectacular porque es un libro para papás, mamás o cuidadoras que habla de un montón de herramientas que uno debería, con ejemplos clarísimos, ir enseñándole poco a poco a los niños. Y uno de los capítulos es de dinero. Entonces, gran capítulo para leer. Y todo el libro se volvió más o menos nuestra guía de, esto está pasando con Lolo, vamos a ver qué tenemos que hacer. Así que súper recomendado. Y ya por último, ¿en dónde las encuentran? En redes a las socias. Primero las socias en redes como @lasocias.podcast y búsquenos en Spotify y también estamos en YouTube. Capítulos todos los miércoles, divinos, hermosos, donde hablamos de dinero, poder y decisiones entre socias. Y también nos pueden seguir en @danielarojas.invest, que es donde yo hago contenido, pero detrás de ese proyecto donde salgo yo, pues en realidad está todo el equipo. Entonces ahí nos pueden seguir. Y también en teyainvest.co, la página web que cuentan todo lo que hacemos. Excelente. Esta fue la pregunta del Millón Podcast. Muchísimas gracias por esta conversación. Me encantó. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Gracias, Juli. Chao, gracias.